En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, perdón, porque vamos a dar comienzo al estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689, porque hemos llegado al capítulo número 6, en donde nos hemos encontrado y nos hemos detenido para hablar acerca del pecado. Ok, muy bien. Versículos del 10 al 18 dice así la palabra de Dios. Leemos juntos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de acidez hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Muy bien, vamos a dejar nuestras Biblias abiertas ahí, mis hermanos, por favor. Y recuerden que estamos justamente ahora en el párrafo número 4 del capítulo número 6 de la Confesión Bautista, en donde nos vamos a detener a examinar lo que la Confesión de Fe nos enseña acerca del estado del hombre tras la caída, cuál es el estado en el que se encuentra el ser humano, donde prácticamente todas las personas están de manera natural, innata, diríamos. Yo sé que a veces las personas difícilmente aceptan estas verdades, como veíamos ahora mismo en la exposición del catecismo. La mayoría de las personas tienen un concepto más alto de sí mismo que el que debiesen tener. La mayoría de las personas no piensan de sí mismos con cordura, como acusaba Pablo también, y llamaba a los romanos a pensar de sí mismos con cordura, porque la mayoría de nosotros nos sentimos quizá poco afectados o nada afectados por el pecado. Incluso nos sentimos dueños de la vida, dueños de las decisiones, dueños del poder de decidir. Con una palabra en inglés, empowered, la gente hoy usa mucho, se sienten empoderados para poder tomar la acción o la decisión en sus propias manos. El gran problema es que el ser humano, lo que tiene poder para decidir, está esclavizado al pecado. Y todo lo que decida, sin duda alguna, va a estar tendenciado al mal, tendenciado solamente al mal. Evidentemente, en esa libertad, si la podemos llamar libertad, el ser humano no va a hacer otra cosa más que escoger de manera diferente, una y otra vez, del mismo camino de mal. A través de distintas expresiones y manifestaciones, puede hacerlo en sus pensamientos, en sus palabras, en sus actitudes, en sus decisiones, en las acciones, con su cuerpo, con todo lo que pertenece a su ser, lo que compete a su ser, su alma, su voluntad, su corazón. Todas estas acciones que emanan de su ser, evidentemente van a estar tendenciadas por el pecado, por el mal. Ahora, esto se debe a que el hombre está en una condición trágica. A esta condición que le llamamos depravación total. Ahora, la confesión de fe nos ayudará a entender qué significa esto. Y empezamos la semana pasada a darnos cuenta que justamente la confesión de fe nos habla acerca del origen del estado corrupto en el que el hombre se encuentra. En el párrafo 4 dice de esta corrupción original. Cuando dice esto, la confesión de fe está remitiéndose justamente a lo que hizo Adán y Eva y a lo que han dicho los los párrafos previos, del capítulo 6, en donde se ha hablado acerca de la caída y de la transmisión del pecado debido a esa condición, dice la confesión de fe, a esa corrupción original. Y es interesante que utilice ese término porque es algo propio del ser humano, la corrupción. Debido a esa corrupción han sucedido varias cosas o suceden varias cosas. Decíamos nosotros, una cosa importante, que el ser humano es pecador no porque peca, sino que peca
debido a que Él es pecado. Es importante entender esto. A menudo las personas piensan que si no pecan de manera arbitraria, voluntaria, de alguna manera son inocentes. Pero cuando observamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que el ser humano no es inocente no solo porque peca, sino porque por naturaleza él es pecador y va a pecar indefectiblemente. Cuando peque por primera vez el ser humano en su vida, en su existencia, no va a hacer otra cosa más que manifestar externamente lo que hay en su corazón y su alma, que es pecado. Me explico, así que nosotros, como decíamos hace una semana, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, justamente. Ahora, esto ha cambiado una serie de efectos colaterales en la vida y en el ser del ser humano, en la condición del ser humano, que ha afectado prácticamente todas las áreas. La confesión de fe reza distintas cosas que vale la pena rescatarlas y señalarlas una por una, como lo hemos venido haciendo. Por ejemplo, en el párrafo 4 dice, por lo cual, y allí comienza, dice, estamos, un verbo importante porque describe este verbo, el verbo estar, que tiene que ver con el ser, o con la condición y la naturaleza de ese ser, completamente indispuestos, lo veíamos hace 8 días. Segundo, incapacitados y opuestos a todo bien, enteramente inclinados a todo mal. Toda esta corrupción, dice, proceden en sí todas las transgresiones. Entonces, lo que veíamos hace 8 días es que hay, primeramente, según la confesión de fe, hay un impedimento, completamente impedidos. Es importante ir entendiendo la doctrina de la aprobación total, porque nos va a permitir tener una conciencia clara de lo que Dios ve en el corazón humano. Dios ve a los hombres como personas que están impedidas totalmente para salvarse a sí mismas. Es decir, no hay nada en ellos, no hay nada en sus obras, no hay nada en sus deseos, no hay nada en su mente y en su corazón, no hay nada en su alma, en su espíritu, no hay nada absolutamente que los capacite justamente para salvarse a sí mismos. No hay absolutamente nada. Y bueno, veíamos hace 8 días que están completamente impedidos los seres humanos para salvarse. Pues hay un impedimento moral. Esto ya lo veíamos hace 8 días. Romanos 8, alguien nos me puede ayudar. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, versículos 7 y 8, ahí donde estábamos, veíamos que efectivamente estamos completamente impedidos para salvarnos a nosotros mismos. No podemos de ninguna forma salvarnos a nosotros mismos. Hay un impedimento total para que las personas puedan alcanzar el agrado de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, ¿alguien lo tiene para compartirlo? Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Simple y sencillamente, en el estado natural el ser humano no puede hacer nada para agradar a Dios. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los deseos de su carne, los deseos de su voluntad, los deseos de su mente, incluso veíamos que nuestra mente es enemiga de Dios. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21, dice Pablo que en aquel tiempo éramos enemigos de Dios en nuestras mentes. Él les dice a los colosenses, ustedes eran enemigos de Dios en vuestras mentes. Es decir, desde esta área que pertenece a esta área sensible de la naturaleza espiritual del hombre, desde ahí emana la instancia con Dios. Ya está presente, ya forma parte de manera radical de la espiritualidad del hombre, que ya es contraria de forma innata a Dios, ya es enemiga de Dios. O sea, no nos llegamos a ser enemigos de Dios. No es que nuestros pecados nos llevaron a convertirnos en el enemigo de Dios. Ya éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Sin embargo, lo que nuestros pecados hizo fue que agravaron la situación. Nos arrastraron cada vez más bajo. Pero realmente el hombre, de manera natural, es enemigo de Dios aún
en su mente. Y en esta condición es completamente el hombre impedido para agradarle a Dios. No puede ni quiere venir a Cristo. Está impedido totalmente por esta condición caída. La pregunta aquí, y creo que vale la pena rescatarla antes de continuar con el segundo punto que la confesión nos describe, pues entonces, si esto es verdad, ¿cómo es que nosotros llegamos a Cristo? ¿Cómo es que nosotros pudimos voltear a Cristo? ¿Cómo es que nosotros pudimos confiar en Jesucristo? ¿Cómo es que nosotros nos arrepentimos de pecado? ¿Cómo es que nosotros ahora deseamos otra clase de vida, otra clase de cosas? Nuestros deseos ahora empiezan a alinearse con la voluntad de Dios. Mucha gente no sabe resolver ese cuestionamiento, no sabe por qué pasó. La mayoría de las personas piensan que es porque tal vez tuvo mucha fuerza de voluntad, porque tomó la decisión personal de hacer tal cosa. Pero aquí hay algo interesante. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado realmente a esta transformación? ¿Qué ha pasado? Lo vimos en la respuesta del catecismo, obviamente es la obra del Espíritu. Pero ¿qué hizo de manera particular Dios con nosotros? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, se nos dice algo muy importante que vale la pena rescatar justo ahora, porque nos va a ayudar este versículo a lo largo de las siguientes discusiones a entender, hermanos, que no ha sido por nosotros. Si ha habido una transformación en nuestras vidas, esa transformación no es porque yo tuve más fuerza de voluntad que otras personas que no han podido venir a Cristo. Si yo cambié, no fue porque yo fui mejor o tuve más fuerzas o tuve mis deseos fueron más grandes o mi voluntad fue más inquebrantable que la de otros. No es así. Algo pasó. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, y si alguien lo tiene y lo puede compartir, por favor, ayúdenos, porque vale la pena rescatar este versículo y creo que lo vamos a estar repitiendo varias veces a lo largo del estudio que tendremos, o que tenemos. Para recordar nuevamente que todas estas cosas, esta transformación radical a la que nos hemos visto expuestos nosotros los creyentes, pues obviamente es la obra de Dios. Juan 6, versículo 44, y si alguien lo tiene, por favor, ayúdenos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Según el Señor Jesucristo, Obed, en este estado en el que el ser humano se encuentra en impedimento total, puede venir a Él, puede venir a Cristo, puede ser convencido de que venga a Cristo, puede ser persuadido a venir a Cristo, al menos no de manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de venir a Cristo? ¿Llorando? ¿Cuál es la manera de venir a Cristo correcta? Con arrepentimiento y fe. No hay otra forma correcta. La gente piensa que venir llorando a Cristo, que pasar al frente de un púlpito, arrastrándose entre la multitud, es venir a Cristo. Pero venir a Cristo no es eso. Venir a Cristo es venir como el Evangelio nos llama a venir, en arrepentimiento y en fe. Y esto, según Jesús, es imposible para el ser humano. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí. No hay absolutamente nadie, aunque lo quisiera, que pudiera hacerlo. Porque está impedido. Está impedido. ¿Me explico? Y pudiéramos utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para tratar de convencer a la gente de venir a Cristo de la manera correcta. Y nunca lo vamos a lograr. No hay psicólogo, no hay pastor, no hay líder religioso, no hay nadie que pueda convencer a una persona de venir a Cristo de la manera correcta. Podemos convencerlo emocionalmente, a que sienta tristeza, a que sienta congoja en su corazón, que derrame lágrimas. Podemos hacer esta clase de convencimiento. Y la gente puede emocionalmente venir a Cristo, entre comillas, puede repetir ciertas cosas que un predicador le haga saber, pero no se puede venir a Cristo de la manera correcta, es decir, en arrepentimiento y en fe, porque el hombre simple y sencillamente está impedido totalmente para hacer eso. ¿Me entienden?
Pero según Jesús, hay una única forma en la que el hombre puede venir a Cristo. Nadie puede venir a mí. ¿Y qué dice Jesús? A menos que el Padre le trajera. Y entonces, tan pronto como el Padre le trae a mí, yo le resucitaré. Entonces, es necesaria una intervención divina. ¿Entienden? Es necesario que Dios intervenga. Y Dios es el que interviene en ese traer, en este venir a Cristo. No son las decisiones humanas, no es el poder, no es el empoderamiento. No es eso lo que nos lleva a ser distintos. Es que Dios obró en nuestras vidas y sigue obrando. Pero es ese mismo Dios el que nos ha arrastrado. La palabra en griego significa arrastrar. Nos ha arrastrado a Cristo. Y bien, es un término bastante fuerte. Tiene una connotación de jalar del pelo, de arrastrar a alguien del cabello. De esa manera Jesús ilustra la obra divina, como Dios nos lleva, nos arrastra, diríamos, a los pies de Jesús. Porque de otra manera no podría ser posible. No lo haríamos. Pero así por nuestra necesidad. Claro, porque estamos impedidos. Si nosotros no estuviéramos impedidos, obviamente lo haríamos. Pero el pecado ha traído un impedimento total. Por eso la confesión dice tan completamente. Entonces, debido a esa condición, que es la condición caída del ser humano, no podemos venir, ni podemos salvarnos, ni podemos hacer nada que a Dios me agrade. No podríamos llegar a Cristo incluso, si no fuese porque Dios hace la obra en nuestras vidas. Y eso para nosotros como creyentes es de gran estima recordarlo. Porque además de estar impedidos totalmente, la confesión de fe añade algo más. Dice la confesión de fe, incapaces a todo bien. ¿Cómo dice, hermana? ¿Ahí tiene la confesión? ¿Ahí tiene? Dice, de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo lo malo. Hasta ahí dice, incapaces o incapacitados. Incapacitados y opuestos a todo bien. Incapacitados a todo bien, ¿verdad? Hay una incapacidad. ¿Qué significa incapacidad, hermano? Puede ser lo contrario a capacidad, a poder hacer algo. Ajá. No poder, no tener ningún recurso para hacer algo. Ajá, ok. Ahí cuando, por ejemplo, nosotros podemos volar, bueno, de manera natural, que no sea en un avión, ¿verdad? Podemos volar de manera natural. ¿Por qué? Porque no tenemos alas para poder volar, ¿verdad? Para separarlo en los aires, surcar los aires. No podemos hacerlo, sencillamente estamos incapacitados, no hay nada. Orgánicamente estamos incapacitados. Porque entonces llegamos a la conclusión de que las personas se pueden salvar a sí mismas. Porque llegamos a la conclusión de que podemos persuadir, si somos suficientemente astutos y hábiles para persuadir a las personas, podemos persuadirlas justamente para que ellas sean capaces de venir a Cristo, cuando la Escritura dice todo lo contrario. En su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, si ustedes me acompañan, capítulo 2, versículo 14, el apóstol San Pablo, él está argumentando acerca del Evangelio y sobre todo está recordando o contrastando el por qué los cristianos de Corinto son distintos a los corintios ordinarios. La razón es porque Dios ha obrado en ellos, evidentemente. Pero en el versículo número 14 del capítulo 2, dice, mas el hombre natural, bueno, voy a leer un poco el contexto.
Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, refiriéndose a las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, aquellos tesoros maravillosos del Evangelio. Dios nos las reveló a nosotros, dice el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu no escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, nosotros no hemos recibido, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Pablo está argumentando, nosotros ya no somos iguales a los demás, porque realmente el Espíritu de Dios ha venido en nuestras vidas, el Espíritu de Dios ha hablado de manera que ha transformado nuestro entendimiento, nos ha dado conocimiento para entender las maravillas, los maravillosos tesoros del Evangelio, lo cual, dice el versículo 13, también hablamos. Y Pablo dice, esto es lo que enseñamos, lo que el Espíritu nos ha revelado. Lo enseñamos, no hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual. Lo espiritual, Pablo está defendiendo que lo que él predica, que lo que él enseña, que el Evangelio y las maravillosas verdades del Evangelio es algo que procede del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios ha obrado en ellos, en los apóstoles y también en los creyentes para que ellos conozcan y reciban estas verdades. Pero noten lo que dice Pablo, más el hombre, o sea, contrario a aquellos creyentes de Corinto, están los corintios oriundos, diríamos, los corintios naturales, los corintios no creyentes, más el hombre natural, sucede algo con él. Los corintios han recibido, los corintios creyentes han entendido las maravillosas verdades del Evangelio, han entendido las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, estas cosas que nadie había conocido en su corazón, cosas que Dios les había preparado a ellos, ellos las han recibido. Pero a diferencia de los cristianos de Corinto, el hombre natural, dice, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura. Y no las pueden entender porque se han de juzgar espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que el hombre está incapacitado para poder agradar a Dios y discernir la voluntad y los grandes tesoros del Evangelio. No pueden hacerlo. Están incapacitados. Es como querer insistir en volar nosotros. No vamos a lograrlo nunca. Podemos diseñar con muchos planes para intentar volar de manera natural y no lo vamos a hacer. Porque estamos incapacitados naturalmente. De ahí que si queremos volar tenemos que tomar un artefacto. Porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Me explico, estamos impedidos para hacerlo. Asimismo, el hombre natural no puede de ninguna forma entender, aceptar, convencerse de todas las cosas maravillosas que el Evangelio nos enseña. No puede hacerlo. Para él, de hecho, el apóstol Pablo dice que son locura. Son locura todas estas cosas. ¿Por qué es que las personas no vienen a Cristo? Porque para ellos Cristo, el Evangelio y todo lo que implica la vida cristiana son locura. Es más importante para ellos el trabajo, el dinero, la vida, las cosas terrenales, la salud, la familia, mil otras cosas. Todo es mucho más importante para ellos, pero obviamente Cristo. Cristo está desplazado. Cristo no tiene parte ni suerte en sus itinerarios, en sus planes. Obviamente es porque ellos están incapacitados para hacer algo distinto. Es una condición muy trágica. Realmente entender lo que Dios dice acerca de nosotros como seres humanos no es nada agradable. Nos damos cuenta porque nuevamente Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió le traiga.
menos que el Padre le trajere. No podemos, porque hay una incapacidad radical en todos nosotros como seres humanos. No solo las personas que tienen un intelecto tal vez por debajo de lo normal, son incapaces para entender el Evangelio. Aún las personas más que entienden y que tienen una inteligencia mayor que la norma general, están incapacitados para entender y para aceptar el Evangelio. De ahí que vemos a grandes genios en física, en matemáticas, en tantas ciencias, que simple y sencillamente niegan a Dios. Y dedican su vida en negar a Dios. Y escriben libros negando a Dios para luchar en contra de la idea, porque ellos están convencidos en sus corazones que la gente no puede perder el tiempo en pensar en Dios. De ahí que las grandes ideologías que han estado presentes a lo largo de las sociedades, como el famoso comunismo, han buscado erradicar el concepto de la divinidad de las sociedades. El comunismo, una de las principales premisas es que la religión, como decía Mao Zedong, es el opio de las sociedades. Tenemos que erradicar. La gente no puede pensar en Dios. Es el opio de las sociedades. Entonces hay que erradicar la idea de una divinidad. Los perdones se hacen incapaces, se hacen inútiles, no están pensando en una divinidad. Entonces eliminemos esto. Y utilizaron todos los tentáculos, diríamos, de la política y del sistema para poder evitar a toda costa que la gente tuviera un encuentro con Dios. ¿Sí? Pero esto pasa, hermanos, porque es gente inteligente, sumamente inteligente, las que están detrás de todas estas cosas, porque el hombre natural no entiende, no percibe las cosas de Dios. Para él son locura, están, como dice nuestra confesión de fe, incapacitados radicalmente. Pero no solo están incapacitados, la confesión de fe añade un poco más. Dice que además están opuestos a todo bien. Hay una oposición sistemática a todo bien, dice la confesión de fe. ¿Esto qué quiere decir? Que son hostiles a la ley de Dios. Completamente hostiles. Bueno, a Génesis capítulo 6, por favor, verso 5. Génesis 6, versículo 5. Y vale la pena rescatar estos versículos, mis hermanos, que nos recuerdan una y otra vez, la misma condición que el hombre tiene desde el comienzo. ¿Desde qué momento las sociedades han sido afectadas por el pecado? Desde el principio de los tiempos. Desde el momento en el que el primer hombre se rebeló contra su creador. Toda la humanidad se vio sometida en una depravación total que implica incapacidad, impotencia, que implica una oposición activa a Dios y a su ley. Camila, ¿nos puedes ayudar, hija, por favor? Génesis capítulo 6, versículo 5. Y después de leer ese versículo, tú, con tus palabras, nos ayudas a describir en qué sentido el hombre está opuesto a Dios. ¿En qué áreas de su vida hay una oposición a Dios? Y si es que la hay, según la Biblia, que tal vez no es cierto, pero vamos a decir verdad, la Biblia nos enseña que el hombre está opuesto a Dios. ¿Qué dice Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok, muy bien, Camila. De entrada, ¿qué es oposición? Cuando quieren ir en contra de lo que están diciendo. Ok, es ir en contra de algo. Ok, y cuando decimos que hay una oposición activa a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, a Dios mismo. ¿Es cierto, según la Biblia, que el ser humano se encuentra en una oposición constante a Dios? ¿Por qué? Porque los pensamientos de su corazón eran de hacer mal. Es decir, ¿desde dónde nace esa oposición? ¿Nace del exterior? ¿Nace de las condiciones que vive alrededor de él?
de su propio corazón, ¿verdad? De la parte más, de las entrañas, diríamos, del ser humano nace esa oposición. La oposición a Dios, hermanos, no es el producto de la construcción social. No es el producto de la sociedad, no es el producto del entorno, no es el producto del contexto socioeconómico en el que se vive. No es el producto de nada. La oposición a Dios la que nos está haciendo vivir como vivimos. Exactamente, ¿verdad? ¿Sabes? Y la mayoría de las personas lo piensan, ¿no? Pues, ¿por qué la gente hace cosas malas? Y entonces empiezan a estudiar al hombre, estudian cómo se está comportando en ciertos entornos, estudian su conducta, y la mayoría de las personas llegan a concluir que, por ejemplo, una persona mata, una persona roba, una persona es violenta porque Mitómana y porque es mitómana. uh-huh, O sea, les dan etiquetas. hay un trastorno en ellos, exacto, y generalmente ese trastorno tiene un origen, que por supuesto no es el alma, no es el corazón. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Tal vez puede ser el contexto, el entorno, puede ser que las condiciones de alguna manera lo tendencian, las condiciones en las que están, lo tendencian a actuar así. Puede ser incluso desequilibrio, o sea, van a encontrar muchas excusas, pero difícilmente van a aceptar que esto emana naturalmente de su corazón. El hombre está en una posición activa en Dios. Y esa oposición activa emana de las entrañas del ser humano, de lo más profundo de su ser. No es porque el entorno lo provoque. El entorno simple y sencillamente le permite diversificar esa oposición. Así de sencillo. Hay una multiforme manifestación de expresiones opositorias a Dios que se manifiestan en el entorno. O sea, si vive en pobreza, pues va a usar la pobreza para poder delinquir, por ejemplo. Claro, una excusa. Y ese entorno va a convertirse en su campo de trabajo de esa oposición a Dios. Si vive en una familia disfuncional, es esa familia disfuncional, ese entorno el que le va a permitir manifestar esta oposición en distintas expresiones. Pero finalmente lo que podemos observar en las escrituras es que esta oposición es una oposición radical. ¿Qué quiere decir esto? Que nace desde la raíz y que esa raíz tiene su centro de acción en el corazón. Desde el corazón emana esta oposición a la ley de Dios. ¿Por qué creen que Pablo dice que las obras de la carne, que los deseos, los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios? Porque hay una oposición activa. O sea, es constante, porque no te lo que dice el versículo. ¿Qué dice? ¿Puedes volverlo a leer? Y yo Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Utiliza varias palabras importantes. Dice todo designio de los pensamientos. No dice algunos. Sí, eran solamente. Era continuo solamente. Y luego el adverbio solamente, para enfatizar el verbo, que es continuo, es continuar. O sea, constantemente es algo que está fluyendo, es una fuente inagotable de maldad, de oposición más bien. Es una fuente inagotable de oposición, continuamente al mal. O sea, no es que a veces se oponga a Dios, el ser humano. No es que bajo ciertas circunstancias de presión social, de presión religiosa, de presión económica, el hombre actúe en oposición a Dios. No. El hombre continuamente está en oposición a Dios. Entendemos eso, ¿verdad? Me explico cuando decimos esto, cuando la Escritura dice esto, ¿no? No hay un día, no hay un solo día en el que el hombre no se oponga a Dios.
No hay un solo momento. Es más, no hay, según Dios, todo pensamiento. No hay un solo pensamiento distinto que se libre de la tendencia a oponerse a Dios. O sea, todo pensamiento es de continuo, solamente mal. Ni uno de nuestros pensamientos se libra de estar tendenciado a oponerse a la ley de Dios. Es algo bien grave. A ver, hermana Erika, esta condición en la que el hombre se encuentra, según Dios, en el contexto en el que nos encontramos nosotros, por ejemplo, ¿qué clase de cosas provoca? ¿Qué clase de cosas provoca en una familia, en una sociedad, en un matrimonio incluso, ¿verdad? En una iglesia, por supuesto? En los distintos entornos en los que nos vemos expuestos, que Dios providencialmente nos va permitiendo tener interacción en muchas áreas. Pero esta es la condición en la que nos encontramos como seres humanos de forma natural hasta que Dios cambia eso. Pero en sí, cuando el hombre natural es insertado en alguna de estas distintas áreas o escenarios sociales, familiares, va a actuar de una manera y va a manifestar esta condición de muchas formas. Por ejemplo, afecta todo. por ejemplo, Pues en el matrimonio, sí. Nosotros naturalmente somos egoístas, buscamos nuestro propio bien, entonces eso ocasiona muchos problemas en una pareja, por ejemplo, porque se piensa primero en su propia felicidad, en su propio bienestar, en su propia comodidad, sin pensar en la otra persona. O sea, es de tantas formas. Yo siempre le digo cómo el pecado destruye, porque vemos situaciones en otras familias, no solo de la nuestra, pero digo, la cosa de todo pues es el pecado, y que la gente se excusa, se justifica, se engaña a sí misma, creyendo que lo que hace está bien y daña a otras personas. Y eso al final acarrea más miseria, más miseria. Solo es destruir y autodestruirse a sí mismos, pensando que se hacen las cosas bien. Entonces, ya aún si se le dice a alguien que está haciendo las cosas equivocadas, uy, no, pues, eso tampoco les gusta. Claro, claro. Y pudiéramos hacer un vistazo a todas las distintas áreas, ¿no?, en las que nos vemos nosotros expuestos. En el área laboral no se diga. Esta condición en la que el hombre se encuentra, hermano, pensando, por ejemplo, en el trabajo, en los distintos trabajos donde nos desarrollamos, con la gente con la que nos desarrollamos. ¿Cómo vemos esta condición que Dios ya declara desde el principio que es propia de la naturaleza humana y que está presente allí y que por supuesto va a contaminar cada cosa que toque, sea el matrimonio, sea la familia, sea el trabajo, sea la iglesia, sea cualquier entorno en donde el hombre caído toca? ¿Sí? Hablando, por ejemplo, del área laboral, tú que laboras, que tienes tus compañeros, ¿qué ves? ¿Qué puedes ver, por ejemplo? ¿Cómo se puede manifestar esta condición, como decimos, esta oposición activa a la ley de Dios que está presente y que emana desde las entrañas más profundas del ser? No sé, se me ocurre, por ejemplo, mala voluntad, digamos, en cuanto del empleado al empleador, del empleador al empleado. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que el empleador busca que le hagan más trabajo por un precio más barato, o abusar no sé, de muchas maneras al empleado, o al revés, el empleado busca aprovecharse, roba, se desquita, habla mal de sus superiores. Sí, de muchas maneras. O por ejemplo,
algo de lo que ayer se comentaba, esa competitividad Sí. que hay entre empleados, chismes, intrigas de que no, pues es que mi trabajo es el mejor y voy a hacer lo que sea necesario para demostrar, o por ejemplo a nivel empresarial, algún tipo de soborno para que mi empresa quede bien y vencer a la competencia. Claro. De muchas maneras, entonces, pues sí, o sea, el pecado afecta de muchas maneras, no nada más a la empresa frente a otras empresas, sino adentro. Pues lo que se me ocurre. Sí, sí, sin duda alguna, hermano. Creo que incluye, o sea, hay una multiforme expresión de esta condición caída en la que nos encontramos que se va a expresar de mil formas. Y por supuesto, esto emana desde el corazón del hombre, esta competitividad pecaminosa de la que se hablaba ayer, ¿no? No es solamente una muestra de lo mucho que pasa dentro de cualquier área. Lo mismo podríamos decir de la familia, de cualquier entorno, de cualquier contexto, digamos, de cualquier ecosistema en donde el hombre es insertado, donde se desarrolla. Así va a manifestarse. El hombre puede tener las mejores condiciones, diríamos, y el hombre lo va a arruinar, porque esto ya emana naturalmente de su corazón. Dios providencialmente le puede dar algo nuevo, algo limpio, algo puro, y tan pronto como el hombre ponga sus manos sobre eso limpio y puro, lo va a arruinar. Eso pasa. Eso pasa con todos nosotros, hermanos, y eso en todos los lugares. Es por eso que no se me viene a la mente lo que decía el profeta Jeremías: confiar en el ser humano, esperanzarnos en el ser humano, definitivamente poner nuestra esperanza en el hombre, es una locura. Es maldito, decía el profeta. El varón que confía, el hombre que confía en el varón. También un salmo que dice, Jehová es la luz de los Sin duda, sin duda alguna. tampoco. Totalmente. Entonces, debemos de pensar con cordura. No se trata de justificar a los seres humanos en este entender al hombre, en este conocer al hombre, de decir, bueno, pues esta persona es mentirosa, porque, pues, al fin y al cabo, no se trata de justificar todas las cosas y de autojustificarnos nosotros. Se trata de tener un equilibrio en todo esto y entender que, hermanos, nadie es digno de confianza, ni siquiera nosotros somos dignos de confianza. Cuando la gente dice, no, ten fe en ti mismo, y que, hermano, esa es la peor tontería que puede hacer una persona. Porque ni nosotros ni nadie más tiene realmente la capacidad, ni es digna de confianza. La gente va a traicionarnos, nosotros vamos a traicionar a la gente, porque eso es lo que nuestra naturaleza nos lleva a hacer constantemente, continuamente. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Ahí es donde entra ahora el Espíritu. Ahí es donde entra la palabra de Dios que nos refrena. Ahí es donde entra el temor de Dios. Pero todo esto es algo que Dios hace. No fuera, de verdad, si no fuera por esa obra del Espíritu de Dios, no sé qué estaríamos haciendo en este momento. No sé cuánto nos habríamos ya destruido, como dice mi hermana, en muchos sentidos. Pero es por la gracia de Dios, por la obra divina, por la elección de Dios. Sí, Lo que dice que las personas quieren que formamos un y lo que es como no se entendemos, nos atropellan, pero no os ultrajan, dice Pedro. En el mismo desenfreno hay solución y os ultrajan. O sea, como la posición más bien no nada más es entre ellos mismos, sino que aún pienso yo o entiendo yo que aún viendo que otra persona quiere buscar hacer criterios, también nos tratan de arrastrar. Y como cristianos,
O sea, los que tenemos que relacionarnos con otras personas, no conocen a veces está en la familia, en los pacientes, íntimos, mi hermano, y que los amamos, porque realmente amamos a las personas que no tienen separación. Y a veces ellos, pues no es que tengan, es que ya ellos, es su naturaleza, ya es su naturaleza, o sea, a lo mejor en su forma de amarnos, sí nos aman, pero piensan que arrastrarnos o algún consejo que a veces me dice que a lo mejor me está aconsejando esto que piensa que es para mi bien, pero yo sé que todo de la palabra de Dios no está bien. Entonces, como esa, pues como tratan a veces de arrastrarnos, a una vez, pues lamentablemente como nosotros no tenemos, pues compañeros de trabajo, tus hermanos, tus parientes, tus padres, o sea, porque empieza esa oposición a todo bien. Claro, y aún lo más sublime, como dice mi esposa, ¿no? Aún los deseos o los sentimientos no sublimes que nacen de un árbol malo, eran malos. Lo importante también nosotros es no olvidar siempre, pues estar alerta, o sea, no odiar a las personas, que son familiares, nuestros compañeros de trabajo, amistades, pero sí estar siempre percibidos que naturalmente, pues, quizá aunque su deseo, entre comillas, sea bueno para mí, o sea, no está de acuerdo con lo que se dice. Claro, claro. Y es que entendemos lo que dice Jesús, ¿no? El árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea, el ser humano en su estado natural es eso, o sea, nunca va a dar frutos buenos. Nosotros no podríamos dar frutos buenos si no hubiéramos sido transformados. Y aún lidiamos con esas remanentes, están presentes todavía, pero evidentemente una persona en su estado natural va a dar frutos. Yo le decía a Camila el otro día que, pues, la vida cristiana no es fácil, pero una vida sin Cristo es imposible. Sí. O sea, que a veces es difícil cuando la gente que te rodea, se opone, pero es gente que amamos. Sí, y eso a veces trae conflicto en sí mismo. sí. Entonces, pero que al final de cuentas será mejor estar con Cristo que estar sin Él. Sin duda, hermano. Y que a pesar de que los demás no quieran, porque uno insista, esto ya es obra de Dios. O sea, no podemos nosotros cambiarlos a ellos también. Esa es otra parte. Es imposible que otros, por más que uno haga o les diga, ellos no van a cambiar por lo que yo les diga. Claro, Por el testimonio ayuda, o sea, sí, y tal vez Dios sucede, lo usa. Pero si no, es porque Dios así lo quiso. Claro. Y uno tiene que descansar en eso. Exactamente, es su soberanía. Pero sí es verdad, o sea, la vida de los cristianos no es nada sencilla. Entramos a veces en muchos conflictos porque hay gente que amamos y deseamos, como Pablo mismo entraba en ese conflicto y decía, yo quisiera ser anatema a fin de que mis hermanos vinieran a Cristo. O sea, yo mismo desearía estar desarraigado a fin de que ellos pudieran convencerse de Cristo. Pero la realidad es que había mucha oposición. La realidad es que Pablo había sido llamado. La realidad es que Pablo había sido llevado por el Espíritu de Dios a los pies de Cristo y en él había sido puesto el amor de Dios. Pero él se sentía en este mismo conflicto que nos sentimos nosotros. Quisiera, sí, en esa frustración, tal vez a cierto punto, de querer que aquella gente que amamos también venga a Cristo. Y vemos a veces esta oposición que se encrudece, que se vuelve mucho más difícil para nosotros. Yo entiendo esta parte, pero la realidad es que eso es lo que pasa. Y no solo esto, miren, vamos a concluir con esto el día de hoy, con lo siguiente, antes de terminar. ¿Qué más dice la conclusión de fe? Opuestos a todo bien, o sea, hay una hostilidad total. Luego dice, enteramente inclinados a todo mal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la inclinación del hombre
la tendencia constante, una constante, que es en el hombre el pecado. Hay una constante en la naturaleza humana. O sea, cuando decimos una constante, es algo que permanece activo, hay una frecuencia que es la misma en términos generales, siempre. Esa es una constante. ¿Sí? Y esta constante en el hombre es la inclinación al mal. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en donde Pablo está recordando esta reminiscencia de las cosas que Dios ha hecho en la vida de él, en la vida de los santos de Éfeso. Y por supuesto, en esta reminiscencia, Pablo apela a que los creyentes no olviden el pasado. Y me parece muy curioso esto porque la mayoría de las personas pensaría que debemos de olvidar el pasado, ¿no? Pablo, al contrario, describe el pasado, recuerda el pasado, y creo que los cristianos no debemos olvidarnos del pasado, evidentemente. Debemos estar bien conscientes de lo que Cristo ha hecho, pero el pasado es importante tenerlo en la memoria porque si tenemos presente ese pasado hostil, opuesto a Dios, que había una constante hacia el pecado, pues vamos a vivir en una gratitud constante a nuestro Dios por saber que Él nos cambió. Pero en esta disertación de Pablo, en el capítulo 2, Pablo recuerda justamente este pasado de los Efesios y les dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Y noten ese nosotros, porque Pablo se incluye, dicen, cuáles todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como todos los demás que nos rodean, dice Pablo. O sea, hay una inclinación, como dice la confesión de fe, el hombre está enteramente inclinado a todo mal. Hay una inclinación radical del ser humano a conformarse a los deseos del mundo, a conformarse al príncipe de la potestad del mundo, a que sus deseos de su carne, los deseos de la voluntad, los deseos de sus pensamientos siempre estén completamente inclinados al mal. Opuestos e inclinados, opuestos al bien e inclinados al mal. Y esta es una constante en la vida del ser humano. Y eso es tremendísimo. Porque, hermanos, el hombre puede hacer cosas buenas. Sí, pero no para Dios. O sea, el hombre no puede hacer cosas buenas que encuentren el agrado divino. La depravación total no significa que el hombre siempre haga las peores cosas. Significa que el hombre no es capaz de hacer lo bueno a los ojos de Dios. ¿Qué es lo bueno a los ojos de Dios? Cumplir su ley. ¿Qué es lo bueno a los ojos de Dios? Estar en Cristo. ¿Qué es lo bueno a los ojos de Dios? Arrepentirse y confiar en Jesucristo. ¿Qué es lo bueno a los ojos de Dios? Ser santo, ser justo. Me explico, eso es hacer lo bueno a los ojos de Dios. No es hacer lo bueno a los ojos de la sociedad, no es hacer lo bueno a los ojos de una religión, no es hacer lo bueno a los ojos de mis propias opiniones o preceptos. Es hacer lo bueno a los ojos de Dios. A los ojos de Dios nadie puede. No podemos. En ese sentido, según Dios, según el concepto de lo bueno de Dios, el hombre no puede hacer nada. ¿Sí me explico? El hombre está
inclinado al mal, hay una constante. Todo lo que el hombre hace es malo según el concepto de bueno de Dios. Puede que eso malo sea aplaudido por el mundo y sea visto como bueno. Puede que eso malo sea aprobado por las leyes, sea aprobado por las sociedades, pero no para Dios. No significa que el mundo apruebe una cosa, Dios lo apruebe. No significa eso. Y el hombre, obviamente, en esta condición, todo lo que haga, todo lo que decida, va a estar siempre inclinado en una constante hacia el mal. El plan A, el plan B, el plan C, el plan D van a estar inclinados al mal. Todo lo que nosotros planeemos, todo lo que nosotros pensemos, lo que nosotros determinemos, siempre va, en este estado natural, va a estar inclinado. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier relación, cualquier amistad, cualquier cosa que tengamos va a estar tendenciada al mal. Y eso va a ser una constante. ¿Me entienden? O sea, en esa situación, hermanos, es que lastimosamente podemos observar a nuestro alrededor que existen, es difícil a veces mantener una relación o una amistad con personas del mundo. Para nosotros los creyentes es muy complicado porque la gente, por ejemplo, por que hablábamos de cómo esta contradicción que vive el cristiano de querer el hacer lo bueno en un mundo que ama lo malo, se vuelve una oposición fuertísima. Y la gente ve esta disposición que tienes de hacer el bien como una oportunidad para aprovecharse de ti, como una oportunidad para cargarte la mano, para abusar, para ser injustos, para descargar tu ira sobre ti, porque al fin y al cabo tú nunca dices nada, tú nunca te revelas, tú nunca, ¿sí me explico? O para acusarte de ser un tonto, de ser un dejado. Eso es lo que hace la gente del mundo. Y en esa contradicción, cuando nos encontramos nosotros los creyentes, por eso es bien difícil mantener una relación o una amistad con alguna persona importante. Aún las mejores intenciones y las más piadosas intenciones las tergiversan y las pueden confundir, las pueden malinterpretar. ¿Me comprenden? En el mundo, lastimosamente, esto pasa. Y por eso es que al cristiano a veces no le queda más que tenerse al margen, que ser muy prudente, que ser muy sabio, que a veces definitivamente es mejor huir, porque el mundo está en esta inclinación constante hacia el mal. Sus deseos, sus pensamientos, todos los afectos del mundo pues están tendenciados al mal, a la rebelión contra Dios. Y que estamos nosotros aquí. Por ejemplo, le brindamos la amistad a un compañero de trabajo. Hermanos, tengan cuidado. No estoy diciendo que no le seamos gentiles con ellos, que no seamos amorosos con ellos, que no seamos serviciales con ellos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que entendamos que no podemos esperar de un incrédulo lo que podemos esperar de un creyente. Eso es lo que estoy diciendo. Y que debemos de tener mucho cuidado en considerar a los incrédulos. A veces en nuestra, ¿cómo decirlo? En nuestra inmadurez, llegamos a considerar a los incrédulos como creyentes. Llegamos a tratar a los incrédulos como si se tratara de un hermano en Cristo. Y eso es un error garrafal. Ellos son incrédulos. Y nos debe de quedar bien claro que las inclinaciones de sus corazones, que la forma de sus mentes, de sus pensamientos, de sus deseos son conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del mundo, y que todo lo que eso pasa en su corazón va a estar tendenciado al mal. O sea, yo no puedo tratar a una persona, compañera de mi trabajo, como si fuera un hermano en Cristo. Porque yo estoy bien consciente que en ellos no mora Cristo. Que en ellos no hay bien. Sí, sí me compadezco, por supuesto. Y no es que yo me sienta mejor y que camine entre ellos como si fuera superior. No se trata de vivir así, se trata de compadecerse, se trata de conmiserarse de esas personas. Se trata de entender también hasta cierto punto el por qué actúan o se comportan de cierta manera, porque ellos viven en un estado de pecado, porque ellos están caídos. Pero sí nos debe de quedar muy claro que debemos de tener cuidado
al, al amistarnos con las personas inconversas, ¿sí? Al relacionarnos con las personas inconversas. De ahí que, por ejemplo, solo para casi concluir, cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, evidentemente pensamos que se trata del matrimonio, pero no es solo del matrimonio. El matrimonio es una de las cosas en las que nos podemos cometer el error de vincularnos con un incrédulo. Pero también en las relaciones, en las amistades, en las cuestiones afectivas, en las cuestiones sentimentales es evidente, pero también en nuestros afectos, en los lazos que podemos llegar a tener con los incrédulos, en los tratos, en las negociaciones, debemos tener mucho cuidado. Si estamos negociando con un incrédulo, debemos estar percatados de que ese incrédulo probablemente nos defraude. Ahora no se trata de ir por la vida pensando lo peor de la gente, no, pero no podemos pensar. No podemos pensar que esa persona va a guardar su palabra como si se tratara de un creyente. No podríamos hacer eso. Sería una ingenuidad. Sería muy ingenuo de parte nuestra tratar a los incrédulos como si se tratara de creyentes. Ellos no honran su palabra. Entonces, cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, no solamente tiene que ver esto con las relaciones sentimentales que pueden llegar a existir, con el matrimonio incluso. Esto tiene que ver con toda clase de relación que el creyente tiene o mantiene o busca mantener con las personas que no conocen a Cristo. De verdad, mis hermanos, tenemos que percatarnos de que las personas incrédulas están inclinadas al mal, la constante en ellos es el mal. Y ellos van a buscar beneficio propio, ellos buscarán al final todo lo que está lejos de los mandamientos de Dios, porque no tienen a Cristo. Entonces, no podemos definitivamente sujetarnos a ellos en el sentido de que por amor a esta persona voy a complacerla. Hermano, no nos sujetemos a eso. Si las personas incrédulas nos demandan algo que va en contra de la voluntad de Dios, debemos de ser muy claros en decir no. Y no me puedo sujetar a ti. Y no me importa que seas mi jefe, no me importa que seas el que me haga, no me importa que sea la persona que seas, no puedo sujetarme a lo que tú me pides, porque lo que tú me pides es contrario a lo que Dios me dice. Y esto aplicado a todas las cosas, incluyendo el matrimonio. Incluyendo el matrimonio. Y por eso es bien difícil para los creyentes cuando lidiamos con inconversos. ¿Sí? Es una lucha que demanda paciencia, que demanda fe, que demanda compasión, que demanda amor de parte nuestra, pero que también demanda astucia, que demanda sagacidad. Jesús decía, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes. ¿Sí? Debemos de ser muy prudentes porque pues, al final vivimos rodeados de lobos rapaces. Y no, yo que no nos vayamos con la idea de aquí en adelante ya no le hablo a nadie, de aquí en adelante me enclaustro en mi casa y toda la gente. No. Lo hemos hecho con discreción, ¿verdad? Pero sí entendamos con equilibrio que no podemos ir a unirnos a estas personas pensando que se van a comportar como si fueran nuestros hermanos en Cristo. No son nuestros hermanos en Cristo, no tienen temor de Dios. Ellos no buscan honrar a Dios, no aman a Cristo, no buscan la santidad, no buscan la justicia, no buscan la rectitud, buscan sus propios beneficios. Se complace, como decía Pablo, buscan los deseos del príncipe de la potestad. Así que hay que tener cuidado. No es fácil para nosotros como cristianos. Por eso para los cristianos siempre es como ¿cómo se dice esto? Que hay un oasis, la casa del Señor, la congregación de los santos, de los justos. Es un oasis para el creyente, porque allí en la casa de Dios, con los creyentes, con nuestros hermanos en Cristo, sí podemos hablar de las mismas cosas,
sí podemos tener los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, los mismos deseos. Y eso para nosotros es refrescante. ¿Sí? Por eso es que la congregación de los santos es una bendición para los creyentes. Y debiese ser así. ¿Sí? Que Dios nos ayude a crecer en ello. Pues entonces vamos a orar para terminar lo que hoy vimos el día de hoy.